buenas noches, mis amadísimos hermanos. Dios me los bendiga. Estamos un miércoles aquí más reunidos como iglesia en este culto de oración, clamando a nuestro Rey Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso. Es el único que nos puede ayudar en este tiempo de dificultad. Mi hermano, te pido que dispongas tu corazón para poder tener este encuentro con el Señor. En este tiempo vamos a gozarnos y alabando a nuestro Dios desde el fondo de tu corazón. Cántale, adórale, alábale a tu Señor. Damos el pase a mi hermano que tiene las alabanzas en este tiempo para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es poder estar en este tiempo, tenerlo para alabar a nuestro Dios. Y vamos a empezar a alabar a ese Dios digno de ser alabado, a ese Dios santo, a ese Dios justo que tenemos. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios.
Altísimo Señor, Altísimo Señor, Altísimo Señor. Mis amados hermanos, después de gozarnos con nuestro Señor, alabándole y glorificando su nombre, vamos a empezar con nuestro primer tiempo de oración. Vamos a leer el Salmos 23. El Señor nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Vamos a orar, mis amados hermanos, en este tiempo por estas 3 peticiones de oración que tenemos. La primera es, vamos a orar por la fortaleza espiritual en medio de esta pandemia mundial tan difícil por la cual estamos viviendo. Que el Señor nos dé esa fortaleza espiritual. Después vamos a orar para que estas circunstancias nos lleven a buscar y a depender de Dios, que no nos sumerjan en la depresión, por lo contrario nos ayuden a buscar más de Dios. Y por la provisión de Dios en lo económico para cada familia, es decir, para que no nos falte la economía en cada familia. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a tomarnos unos 5 minutos para poder estar orando ahí en sus casas, ahí en familia. Vamos a orar.
Y vamos a seguir alabando y recordando el sacrificio con esta canción que Jesús hizo por nosotros. Ahí alábalo a nuestro Dios con todo tu corazón, que no sea impedimento, no te distraigas, sino alaba al Señor con todo tu corazón. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay Bien, mis amados hermanos, continuamos en este segundo bloque de oración y vamos en este tiempo a leer qué nos dice Isaías 53:4. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vamos en este tiempo a orar también por 3 motivos
Vamos a orar en primer lugar por la sanidad y recuperación de las personas que han sido infectadas por este virus, para que el Señor las levante, las recupere y les dé esa sanidad. Luego vamos a orar por la salud emocional de cada uno de nosotros para que podamos sobrellevar la cuarentena. Sabemos que no es fácil, sabemos que por todas las noticias que escuchamos y todas las circunstancias que vivimos, emocionalmente podemos estar mal. Entonces, para que Dios nos levante en este tiempo de cuarentena. Y por último, por las familias que han perdido un ser querido, que Dios traiga el consuelo y la tranquilidad para nuestras vidas. Tomemos nuestro tiempo, mis hermanos, ahí en sus casas y oremos.
Él ha vencido en esa cruz y la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios, a Jesús que venció en la cruz. Venció, Cristo venció, venció al diablo y en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo y a la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y Él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo y en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. La palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino que lleva al Padre, sino es Jesús, su Hijo. Venció, Cristo venció, venció al diablo y a la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Venció, más, Cristo venció, venció a todo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Bien, mis hermanos, en nuestro tercer bloque de oración, el Señor nos dice en Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Mis amados hermanos, qué preciosa es la palabra de Dios cuando nos habla que en Él está todo lo que nosotros podemos descargar, la sabiduría, todo el poder está en Él. Vamos a orar en este tercer bloque. El primer motivo es para que Dios guíe y dé sabiduría a las autoridades para que puedan dirigir y manejar esta situación que estamos viviendo, para que el Señor les dé toda la sabiduría. El otro motivo es para que Dios guarde y proteja a los médicos que están en el frente de batalla, a las enfermeras, al personal policial y militar de todo contagio en el desempeño de su trabajo. Y el otro motivo es que podamos tomar conciencia y responsabilidad.
nosotros como ciudadanos y tener el cuidado y la protección frente a este virus. No es cosa de juego, no es cosa de tomarlo a la ligera, sino con mucha responsabilidad. Vamos a orar, mis amados hermanos.
Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por alabarte. Y ahí, hermano, pueda tomar este tiempo para poder orar a Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro y dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida, por todo lo que el Señor ha hecho. Lo principal, que el Señor lo ha salvado, le ha dado una vida nueva, nos ha dado vida nueva, una vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí agradezcale, hermano, y alábele con esta canción. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús.
Vamos a ver Juan 16:33, que nos dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengan paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar en este tiempo por 3 motivos también. Uno de ellos es por el consuelo y la paz a los corazones de nuestros hermanos que han perdido sus familiares, como es la familia Changanaquí y el padre de nuestra hermana Norma Basalar, cuyos padres de ambas familias partieron a la presencia del Señor. El otro motivo es por la provisión económica de nuestra iglesia a través de los diezmos, de las ofrendas, para así poder cumplir con los compromisos que tiene la iglesia. Luego, que estas circunstancias nos lleven a ordenar y arreglar nuestras cuentas con Dios y con los demás, ¿no? Que podamos tener esa paz y esa tranquilidad y podamos acercarnos a nuestro Dios y poder arreglar las cuentas con Él. Y no solo con Él, sino también con los demás. Y mis hermanos, vamos a orar.
Bien, mis queridos hermanos, después de estas oraciones como iglesia, ahora vamos a disponer nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Le doy pase al pastor Iván, que tiene la palabra de Dios en este tiempo con nosotros. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches en este tiempo de oración que Dios nos permite. Permítanme compartir en esta noche una reflexión de una serie que vamos a empezar para tocar los días miércoles, que tiene que ver con el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Vamos a estar tratando versículo por versículo y en esta noche permítanme compartir el versículo número 1 del Salmo 23, al cual vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor en el Salmos capítulo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No? El libro de los Salmos ha sido uno de los libros que ha inspirado y ha sido tomado como referencia para momentos difíciles, de desgracia, de dolor, que una persona o un creyente puede estar pasando. De hecho, creo que todos, de una u otra manera, nos identificamos con este Salmo capítulo 23. Y yo en esta noche quiero compartir dos cosas muy importantes de este versículo número 1. Y esta reflexión en esta noche yo le he titulado Jesús es suficiente para mí. Jesús es suficiente para mí. Y quiero compartir dos cosas que se desprenden de este salmo que nos pueden llevar a nosotros a reflexionar y a pensar, sobre todo en circunstancias como tú y yo sabemos que estamos viviendo en la actualidad. Recuerden que al inicio de esta pandemia mundial, todas las cosas cambiaron. Nuestra vida cambió, nuestra rutina cambió, nuestros hábitos cambiaron. Y esta situación también está llevando a mucha crisis, tanto económica, mucha gente está sumida en depresión, en desesperación, en angustia de no saber qué hacer, falta de trabajo, falta de economía, enfermedad, contagios, muertes, etcétera, etcétera. Y creo que es relevante una palabra de Dios, como este Salmo 23, que creo que nos anima, nos exhorta, nos da confianza en ese Dios en el cual tú y yo creemos. Y que cada día experimentamos esa cercanía de Dios en nuestras vidas. Yo quiero compartir dos cosas muy importantes. Creo que aquí hay dos declaraciones que David hace. La primera tiene que ver con una declaración de pertenencia. Dice el versículo 1, la primera parte, Jehová, dice, es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pero quiero empezar mencionando que aquí se presenta en el Salmo 23 también la figura de Cristo en este Salmo 23, ya que si nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 10, esta declaración a Jesús como el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Pero hay otro texto que está en Hebreos capítulo 13, el verso 20, y dice así, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Qué tremenda declaración. Y también 1 Pedro capítulo 2, el verso 25, dice así, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y es que, querido hermano y amigo, si nos escuchas, Dios, en la persona de Jesucristo,
se convierte en nuestro pastor, en nuestro guía, aquel en el cual tú y yo podemos depositar nuestro refugio y nuestra confianza, ¿no? Y es que la declaración que hace David de Jehová es mi pastor, tiene que ver un tanto con la experiencia de él. Recuerde que David desde su adolescencia fue un pastor de ovejas, ¿no? Y un pastor de ovejas conoce perfectamente este oficio. Y creo que el hecho de ser pastor de ovejas marcaron su vida, ¿no? Y declara con este salmo lo que en su experiencia sencillamente fue. Si usted recuerda, en 1 Samuel capítulo 17 hace mención cuando David le responde a Saúl cuando Goliat había desafiado al campamento de Israel. Solamente voy a mencionar el texto. En 1 Samuel capítulo 17, versos 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor, hablando de sí mismo, de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Haciendo mención David de lo que él hacía cuando estaba el cuidado de las ovejas que él tenía en su rebaño. Entonces, por lo tanto, David sabía y estaba familiarizado con esto de ser pastor de ovejas, porque lo era, ¿no? Y él sabía que las ovejas son animales vulnerables, indefensos, temerosos y que necesitan siempre ser guiados, en este caso, por su pastor, ¿no? De allí la figura justamente de que David se sentía, ¿no? Él era pastor, pero en este caso David no estaba pensando en sí mismo como pastor ahora, sino que estaba declarando en este salmo y tomando y asumiendo la posición de oveja, porque él dice, Jehová es mi pastor. Entonces él se siente, ¿no?, cuidado, protegido por Dios, porque él sabía que él, cuando era pastor de ovejas, protegía sus ovejas de cualquier bestia, de cualquier animal salvaje. Las cuidaba muy bien, porque él era el pastor, ¿no? Y entonces lo que está tratando de David aquí decir es, ¿cómo Dios no va a cuidar de mí, ¿no?, y de nosotros cuando en su experiencia él como pastor sencillamente lo hacía? Y es interesante, cuando la Biblia habla, dice, Jehová es mi pastor, está hablando de Jehová como uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, en el tiempo en que David escribió, los egipcios, ¿no?, las culturas paganas tenían muchos dioses. Se dicen que los egipcios tenían más de 100 dioses. Algunos consideran hasta más. Pero miren la declaración que hace David, ¿no? David se refiere, ¿no?, por su nombre, Jehová. Y esto significa mucho para él. ¿Por qué? Porque subraya el hecho de que él es el único Dios poderoso, omnisciente, ¿no?, el único Dios soberano que existe, ¿no?, y que es eterno. Entonces, por lo tanto, él se podía sentir seguro al lado de un Dios vivo, real y todopoderoso. Es interesante que el nombre de Jehová en el hebreo combina con los tiempos del verbo hebreo ser. El que era, el que es, ¿no?, y el que será. Hablando tremendamente de la naturaleza de Dios, ¿no?, hablando del ser de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo David no podía confiar y declarar en ese Dios real, el único Dios de Israel, capaz de protegerlo? Y es por eso que él lo dice en un tono familiar, Jehová es mi pastor. No dice Jehová es el pastor, no, dice Jehová es mi pastor, porque él se sentía parte del rebaño.
Entonces aquí David está haciendo una declaración de pertenencia, que él pertenecía al rebaño y que Dios era su pastor, que Jehová era su pastor. La pregunta en esta noche que yo me hago y te hago, para ti, querido hermano y amigo, ¿es Jesús, es el Señor tu pastor? Tú puedes decir como David, el Señor Jesús es mi pastor. Cuando tú y yo decimos que Jesús es mi pastor, estamos sencillamente declarando que hay una relación personal, estrecha con Dios. Y es esa relación estrecha que David tenía para con Dios. Y creo que, querido hermano y amigo, nosotros podemos declarar que el Señor Jesús es nuestro pastor cuando entablamos una relación con Él, cuando caminamos con Él, cuando en los momentos de tormenta, en los valles de oscuridad, de enfermedad, estamos con Él y Él nos acompaña. Y este salmo es un salmo justamente que declara esto. A Jehová como el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, David podía refugiarse sencillamente en Él. Yo creo que en tiempos de crisis, como la que estamos viviendo, todos necesitamos sentirnos seguros, confiados. Y qué mejor, querido hermano y hermana y amigo, es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor que saber que Dios es nuestra roca eterna. Y aun cuando estemos pasando momentos difíciles, saber que Él está con nosotros, que Él está acompañándome en estos momentos. ¿Por qué? Porque se convierte en mi pastor. Si el Señor, querido hermano, es tu pastor, entonces tú tienes que confiar, depender, pasar por esta hora de prueba con la fortaleza del Señor. No permitas que las dudas, las inseguridades, los temores se apoderen de ti. Si bien es cierto, vendrán y nos querrán hacer desestabilizar, pero afirma tu fe en el Señor. Creo que lo hemos dicho en algún momento. Estas situaciones que estamos viviendo, este virus, esta pandemia mundial, creo que, entre otras cosas, está probando tu fe y la mía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo pastoreados por Dios? ¿Te sientes que eres pastoreado por Dios? La única manera en que tú y yo podemos decir que somos pastoreados por Dios es cuando tenemos a Cristo en el corazón y es cuando caminamos con Él, obedecemos su palabra, hacemos su voluntad y le honramos a Él en todo momento. En segundo lugar, creo que David, aparte de hacer una declaración de pertenencia, diciendo Jehová es mi pastor, la segunda cosa que creo yo que David declara aquí, hace una declaración de dependencia. La segunda parte del versículo 1, dice Jehová es mi pastor, y la segunda parte dice nada me faltará. David, como cualquier oveja, sabía que podía ser protegido y cuidado por el Señor. Y tú y yo sabemos en la historia alrededor de David que cuántas veces quisieron atentar contra su vida, cuántas veces quisieron sus enemigos hacerle daño. Y Dios siempre estuvo a su lado para defenderlo, para cuidarlo y protegerlo. Así es nuestro Dios. Cuando Dios es tu pastor y mi pastor, Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero aquí hay otra declaración, es una declaración de dependencia. Dice, nada me faltará. No nos olvidemos que si hay una provisión divina para nosotros, los creyentes, esta tiene que ver no solamente con el alimento, con el descanso, la protección, tiene también que ver con el aliento, tiene que ver con la dirección, con el consuelo, el gozo, la paz y la tranquilidad que Dios pone en el corazón de una persona que está siendo pastoreada por Él. Es en estos momentos y en estas circunstancias donde tenemos que
aprender a vivir siendo pastoreados y guiados por Él. Por eso la Biblia dice claramente en el Nuevo Testamento, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Te pregunto, ¿eres un seguidor de Cristo? ¿Jesús es tu pastor? ¿Es suficiente para ti? David sabía que el hombre, que nosotros como seres humanos tenemos profundas necesidades, pero hay necesidades que no solamente son físicas y materiales. Recuerden, vivimos en un mundo materialista, pero qué paradójico y contradictorio son las cosas que estamos viviendo. Porque si fuera de quienes tienen más dinero, ¿no? Y pudieran enfrentar este virus tan letal, ¿no? Que no respeta condición social, ni el dinero, ni el multimillonario, ni el magnate más poderoso del mundo, ¿no? Con su dinero y su riqueza pueden hacer absolutamente nada contra este virus. En otras palabras, lo que está tratando de decir David, que tampoco no es lo material, no es lo físico, también es lo espiritual, ¿no? Nada, dice, me faltará. Hay cosas, ¿no?, que no solamente necesitamos satisfacer en el ámbito de nuestro cuerpo físico, alimento, vestido, etc. Hay cosas que son espirituales y que nuestro espíritu y nuestra alma necesitan. Déjenme decirles que hoy en día no solamente hay una asistencia para gente que está siendo infectada por este virus. También ahora el gobierno está desplazando, fomentando la asistencia emocional y espiritual para gente que está perdiendo familiares, para gente que está con la enfermedad, pero que está cayendo en momentos de depresión, de angustia y desesperación. ¿Por qué? Porque la muerte está tocando la puerta de su corazón. ¿Y qué mejor para alguien que considera que Dios, que Jesús es suficiente, pueda rendirse y entregarle su vida a Él? La Biblia dice, y nuestro Señor Jesucristo lo declaró en Juan 16, 33, que mientras nosotros estemos en el mundo, tendremos aflicciones. Pero la Biblia dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo tenemos que entender de que cuando para mí, para ti, Jehová es mi pastor y absolutamente nada nos faltará, ¿no?, significa que Él ha prometido su presencia, su bendición, en estos momentos y en cualquier circunstancia de la vida que nos toque pasar. Recuerden, ¿no?, Jesucristo ha venido para traer, dice la Biblia, vida y vida en abundancia, ¿no? Cuando el corazón del ser humano, cuando el corazón nuestro está a punto de desfallecer, está a punto de tirar la toalla, recuerda estas palabras. El Señor Jesús es tu pastor. Es ese Dios soberano, poderoso, suficiente para ti y para mí y para todo aquel que sencillamente desea acercarse a Él y recibirle como su Señor y Salvador personal. Y bajo el cuidado de Él, absolutamente ninguna cosa nos faltará. Lo dice el texto. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro protector. Sé que la figura del pastor y las ovejas no es una figura que mucha gente esté familiarizada en este tiempo, siglo XXI. Pero creo yo que no hay otra generación actual, ¿no?, que necesite más del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, como lo es el día de hoy.
En el mundo en el cual tú y yo vivimos, hay problemas individuales, problemas colectivos, y necesitamos todos, tú y yo, buscar refugio en Él. ¿Qué mejor como el pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Si Dios es mi pastor, Él es suficiente. Nada me faltará. Ahora, con todo esto de la crisis, de pronto la crisis económica se agrava. Pero recuerda, querido hermano, tú eres un hijo de Dios. Eres una oveja del Señor. Y el Señor jamás te hará falta. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. Él es mi pastor. Créelo. Aunque alrededor veamos las cosas complicadas, créelo. Porque así el Señor lo declara esto en su palabra. Por lo tanto, no careceré de nada. Él es suficiente. Jesús es el único que puede satisfacer todas mis necesidades más profundas que yo y que tú tienes en tu corazón. Él es el único. Por lo tanto, nos debe llevar a acercarnos, entregar nuestra vida. Si eres creyente, a renovar tu confianza en el Señor. Estos momentos, queridos hermanos, son los momentos donde se hace realidad que Jesús es mi pastor. Son en estos momentos que tú y yo lo estamos experimentando. Y créele a Dios. No veas las circunstancias. Créele a Dios y su palabra. Quiero terminar compartiendo una ilustración que me pareció muy interesante. Dice, un día hubo un gran concurso en una iglesia sobre quién podía recitar mejor el Salmo 23. Y entonces se cuenta la historia que había un joven que era el campeón de la escuela bíblica dominical y llegó como finalista, ¿no?, a un evento, ¿no? Y dice que él pasó al frente y todo el mundo lo ovacionó y lo aplaudió porque había demostrado que recitaba textos de una manera impresionante, respetando los puntos, las comas, las interrogantes, y su expresión era muy notoria, ¿no? Y sabía que conocía y leía mucho, ¿no? Entonces, cuando él bajó de la plataforma después de recitar el Salmo 23, todo el mundo lo aplaudió, ¿no? Y el muchacho, con una sonrisa resplandeciente, se fue a su banca. Dice la historia que luego pasó otro finalista, y era un hombre mayor. Caminaba lentamente y con dificultad. Se subió al podio y comenzó a recitar el mismo Salmo 23. Lo hizo, dice, con una reverencia, lentamente, a modo de oración susurrante e impresionante, llena de emoción, ¿no?, que cuando terminó de recitarlo, sencillamente se hizo un gran silencio en el auditorio, ¿no?, en la audiencia, y la gente estaba llorando, y una tremenda calma se apoderó del público. Cuando el jurado se puso de pie, dijo lo siguiente: no cabe duda que este muchacho que pasó anteriormente conoce el Salmo del pastor. Pero este hombre que acaba de bajar conoce al pastor del Salmo. Y esta es una tremenda diferencia entre alguien que conoce al pastor y alguien que puede decir que Jehová es mi pastor. Jehová, Jesús, es mi Señor. Esa es la gran diferencia. La pregunta es, ¿conoces realmente a tu pastor, a nuestro Señor Jesús? ¿O es el pastor? ¿Es tu pastor personal que te ministra, te levanta y te ayuda a seguir adelante?
Yo creo que Jesús es todo suficiente para ti y para mí. Y eso nos debe llevar a seguir adelante. Querido hermano, sigue adelante, sigue batallando, sigue luchando, no te desanimes. Y cuando te desanimes y cuando te sientas sin esperanza, cuando te sientas cansado, cuando te sientas abrumado, declara, como David, Jehová es mi pastor, nada me podrá faltar. Él es suficiente. Si tú y yo lo creemos, entonces sencillamente lo vamos a vivir todos los días de nuestra vida. Que la gracia, que la bendición de Dios te bendiga a ti, a tu familia. Queridos hermanos y amigos, sé que no son tiempos difíciles, pero vamos a salir de esto. Esta es una prueba, esta es una tormenta y vamos a salir de esto. Pero tenemos que salir bien parados. ¿Cómo está tu relación con el pastor de pastores, el Señor Jesús? ¿Te sientes protegido, animado, consolado? Cuando esto sucede es porque tienes una relación con Dios. Lo decía en otro momento, crisis como esta nos llevan a buscar más a Dios. Nos llevan a orar más a Dios, nos llevan a introducirnos en la palabra y nos llevan a obedecer y aplicar lo que escuchamos de parte de Dios a través de su palabra. Que Dios te bendiga, que el Señor te pastoree, que el Señor nos pastoree, que Dios enjugue toda lágrima de nuestros ojos, que Dios dé consuelo, paz y tranquilidad en medio de la pérdida, del dolor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Señor, el que murió en la cruz del Calvario, es tu pastor y es mi pastor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no sentirme tranquilo y seguro en Él? Él es tu refugio. Él es nuestro refugio. Sigamos adelante en este tiempo. Permítame orar en estos momentos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Señor, permite que esta pueda ser realidad en mi vida y en la de cada uno de mis hermanos. Que realmente tú te conviertas en el pastor que nos ministra, que nos asiste, que nos cuida, que nos provee, que nos protege, Señor. Que trae calma, Señor, que trae tranquilidad, que trae paz, Señor. Permítenos sentirnos nosotros, Señor, por tu palabra, por la promesa en tu palabra, de que estamos totalmente y completamente seguros en ti. Y si tú eres mi pastor, Señor, entonces nada me faltará. No tengo por qué tener temor. Y si hay temor, ayúdame, Señor, a despejarlo a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. Guarda sus vidas, protégeles, Señor, sus hogares de toda enfermedad, Señor, de todo contagio, Señor. Que podamos hacer lo propio, cuidarnos, ser responsables, Señor, Padre, en este tiempo de cuarentena. Y sobre todo permítenos, Señor, ser ministrados por ti, nuestro amado pastor. Gracias, Señor. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos, las familias, en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y seguimos orando hasta el día domingo en nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Qué precioso es estar terminando ya este tiempo de oración, habiendo como iglesia buscado a nuestro Dios. Mis hermanos, muchas gracias por su presencia, gracias por estar juntos como iglesia, clamando a nuestro Señor y confiando en su gran poder. Nos dice el Señor en Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
¿Cómo no confiar en ese Dios maravilloso y misericordioso, mis hermanos? Dejemos este tiempo de dificultad en sus manos. Es el precioso lugar donde pueden estar nuestra fe y nuestra confianza. ¿Dónde más? Si Él tiene palabras de vida eterna. Demos gracias a Dios, mis hermanos. Dios me los bendiga. Mucha confianza en Dios en sus casas y nos estamos viendo el día domingo en nuestro culto de adoración. Bendiciones.